Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer sobre la motilidad celular. Las redes de filamentos formadas por las proteínas del citoesqueleto permiten a las células adoptar una gran variedad de formas, segregar sus cromosomas, dividirse, organizar el citoplasma y llevar a cabo movimientos coordinados. Entre estas, las proteínas de la familia de actinas y tubulinas son capaces de autoensamblar formando los filamentos de actina y los microtúbulos respectivamente. Ambos son estructuras polares y dinámicas, capaces de producir motilidad incluso sin la asistencia de otras proteínas, por lo que se les ha denominado filamentos citomotrices. Además, sobre estos filamentos, como si fueran raíces, se mueven las proteínas motoras de las familias de la miosina, quinesina y deinina, un tipo de motores moleculares que convierten la energía química de la hidrólisis del ATP en trabajo mecánico. Las proteínas que forman filamentos citomotrices se encuentran tanto en procariontas como en eucariontas, mientras que las proteínas motoras aparecieron en las células eucariontas. Los descubrimientos clásicos del mecanismo de contracción muscular, el ensamblaje de filamentos de actina purificada, la formación reversible del uso mitótico y la ultraestructura de los cilios y flagelos precedieron de las fibras del citoesqueleto. Los microtúbulos citoplasmáticos, los filamentos de actina y los filamentos de diámetro intermedio se visualizaron posteriormente. Durante los primeros años 70 se consiguió reproducir el ensamblaje de microtúbulos in vitro a partir de la tubulina purificada. En estos años también se visualizaron mediante microscopía de fluorescencia los filamentos de actina y los microtúbulos en prácticas posteriormente las células eucariontas, así como los filamentos intermedios de diversos tejidos. Los descubrimientos de James, Michael y Ronald sobre cómo las proteínas motoras transformaban energía química en movimiento comenzaron hace 30 años. Stern y Spuding observaron el movimiento de pequeñas bolas reproducidas de miosina añadidas a los filamentos orientados de actina de células abiertas del alga Nitella. Pocos años después, Cron y Spuding consiguieron producir el movimiento de filamentos fluorescentes de actina purificada sobre una superficie recubierta de las proteínas motoras de miosina al añadir ATP. Este experimento pionero de la biología sintética dio origen a los ensayos posteriores de la motilidad in vitro, con muchos otros motores moleculares utilizando pinzas ópticas. En los años 80, Robert Allen, Scott Brady y sus colegas habían observado el transporte de vesículas citoplasmáticas sobre filamentos en el citoplasma extraído del axón gigante del calamar, utilizando los avances del primero en videomicroscopía de contraste interferencial que producían unas películas espectaculares para la época. Bruce y Tom demostraron que esos filamentos del axón no eran actomiosina, sino microtúbulos. Ronan y Michael consiguieron reconstruir el transporte de vesículas in vitro. A continuación demostraron que el motor podía absorberse a superficies y producir el movimiento de microtúbulos, o absorberse a las bolas que se deslizaban sobre microtúbulos. Utilizando esos ensayos, purificaron dicho motor descubriendo una nueva proteína motora llamada quinesina, que se mueve hacia el extremo positivo de los microtúbulos. Posteriormente, Robert demostró que el movimiento en sentido opuesto hacia el extremo negativo de los microtúbulos lo produce la deinina citoplasmática. Estos descubrimientos dieron paso a avances que continuaron en la actualidad, relevando las estructuras atómicas de estas proteínas motoras y sus mecanismos de generar movimiento. En la imagen podemos observar el modelo molecular de la quinesina, arriba, mostrado los dos dominios motores conectados a un esquema del tallo y a los dominios de unión a la carga a transportar. Los modelos de la miosina, abajo, ilustran el movimiento de sus cabezas motoras sobre un filamento de actina, que se produce al liberar el fosfato inorgánico después de la hidrólisis del ATP. Otras estructuras importantes de la motilidad celular son los cilios y los flagelos, los cuales están constituidos por microtúbulos. Los flagelos tienen la función de permitir el desplazamiento de la célula y los cilios crear turbulencia cerca de la célula para acercar el alimento. Los cilios son cortos y muy numerosos, recubriendo la superficie celular. Su movimiento es coordinado de atrás hacia adelante. Los flagelos son largos y escasos, generalmente solo uno o dos. Su movimiento es ondulatorio. Aunque las células procariotas pueden poseer flagelos, su estructura es totalmente diferente. La conformación de los cilios y flagelos se encuentra en la siguiente imagen.